Bienvenidos a este nuevo webinario. Muchas gracias por unirse el día de hoy. Hoy hablaremos sobre seguimiento ocular, calibración y posicionamiento. Mi nombre es Vianey Figueroa, soy fonoaudióloga, soy parte del equipo de Tobii Dynavox en español. Y una de mis grandes labores es acercar el conocimiento sobre la comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología a las personas hispanohablantes. Así es que les doy las gracias por haber asistido, por estar asistiendo el día de hoy. Un poco de lo que vamos a ver hoy día, podemos dividir esta presentación en 4 puntos. Primero vamos a hablar sobre los conceptos básicos de seguimiento ocular. Luego vamos a hablar sobre el posicionamiento, luego de la calibración y finalmente sobre la personalización de la calibración dependiendo del usuario. Algunos conceptos básicos. Bueno, el seguimiento ocular es un método de acceso. ¿Qué significa eso? Los métodos de acceso son la forma en que una persona puede seleccionar objetivos dentro de un sistema. ¿Ya? En este caso, el seguimiento ocular va a ser el método de acceso que permite seleccionar objetivos dentro de un dispositivo utilizando solamente los ojos en vez, por ejemplo, del mouse y el teclado. Entonces los ojos pasan a reemplazar estas dos herramientas y podemos tener una persona que se comunica solamente mirando la pantalla y escribiendo o seleccionando lo que quiere decir. Para algunas personas es la única forma de mantener una comunicación o en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen tetraplegia, es la forma que tienen de trabajar. Ya que en esos casos se preserva, por ejemplo, la comunicación oral. Pero para algunas personas los seguidores oculares van a potenciar y van a dar la oportunidad de desarrollar un sistema lingüístico, de aumentar, por ejemplo, los periodos atencionales y tener varios efectos a nivel global en su calidad de vida. ¿Sí? Pero en resumidas cuentas, el seguimiento ocular es un método de acceso. Un método de acceso que se va a poder combinar con distintos software de comunicación aumentativa alternativa dependiendo de las características de la persona. Hoy día no nos vamos a adentrar en qué tipo de software, pero sino que nos vamos a adentrar específicamente en el seguimiento ocular, en el posicionamiento y en la calibración. ¿Cómo funciona el seguimiento ocular? Bueno, el seguidor ocular emite una luz infrarroja cercana que puede captar mi cámara web, si ustedes se dan cuenta, miren. ¿Sí? Me está emitiendo una luz que yo no veo, sino que la cámara la capta. Esta luz se refleja en los ojos y estas reflexiones son captadas por el seguidor ocular, por la cámara del seguidor ocular, y luego mediante un filtrado y cálculo el seguidor ocular identifica hacia dónde está mirando y permite hacer selecciones en la pantalla. Así es como funciona. Bueno, los seguidores oculares son utilizados por personas de todas las edades y condiciones. ¿Sí? Desde niños muy pequeños, hay niños que empiezan a utilizar los seguidores oculares cuando se conoce que van a tener, por ejemplo, alguna dificultad en cuanto a la movilidad y se acercan a los seguidores oculares para trabajar algunos aspectos, por ejemplo, la causa-efecto o plantear juegos que muchas veces, ¿cierto?, los niños con discapacidades tienen muchas limitaciones en cuanto a la participación en el juego. Ya que por este medio, y es importante que esto no sea así, ya que es el medio por el que las personas aprendemos a vivir. ¿Sí? Entonces, bueno, desde niños muy pequeños hasta adultos mayores utilizan los seguidores oculares por distintas condiciones o patologías de base. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, usuarios que tienen síndrome de Rett, con parálisis cerebral, con esclerosis lateral amiotrófica, entre otros muchos diagnósticos, pero principalmente esas son las personas, o sea, las patologías de base que tienen las personas que utilizan seguidor ocular, pero básicamente esto está a la disposición de todos los que necesitan otro método de acceso a una computadora para poder desarrollar su sistema lingüístico o los distintos roles que desempeñan en la vida cotidiana. Los seguidores oculares 2021 de Tobii Dynavox, y bueno, antes de hablar de los seguidores oculares, recordar que Tobii Dynavox es una empresa que se dedica exclusivamente a desarrollar tecnología para la comunicación. Tecnología asistiva para la comunicación
es conocida por ese nombre, y también como comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología. Esto quiere decir que generamos dispositivos que tienen software instalados dentro, ya por ejemplo el TD Snap, que es basado en pictogramas, o el Communicator basado en la lectoescritura, que pueden funcionar con distintos métodos de acceso. En el caso de los seguidores oculares, de este método de acceso, tenemos dos opciones, en realidad tres. Una es el PCI, que es lo que les voy a mostrar el día de hoy, que tengo conectado a mi computador, que es un seguidor ocular 2021, ¿cierto?, de quinta generación, que tiene la particularidad, a diferencia de sus predecesores, que este seguidor ocular funciona al aire libre, ¿sí? Antiguamente, como los seguidores oculares funcionan con luz, cuando habían condiciones de iluminación muy altas, por ejemplo la luz directa del sol, los seguidores oculares les comenzaba a dificultar captar las luces y las reflexiones de la luz en los ojos de la persona. Eso con este seguidor ocular se dejó atrás, ya que esto funciona al aire libre. Y bueno, el PCI se conecta por un USB tipo A o C a una computadora compatible. Si ustedes quieren saber las especificaciones, por ejemplo, qué debe tener su computadora, qué sistema operativo, qué tipo de memoria y todo lo que respecta a especificaciones técnicas, pueden visitar nuestra página web. Ahí van a encontrar toda la información y detallada sobre el PCI. Por otro lado, tenemos los i-series. El i-serie se encuentra en dos tamaños, en el i13, que es el más pequeño, y el i16, y solamente varían en la dimensión de su pantalla. ¿Sí? Estos son dispositivos que tienen un seguidor ocular integrado, que significa que el seguidor ocular forma parte del dispositivo, ¿ya? Y cuenta con muchísimas otras cualidades. Por ejemplo, esto uno puede utilizarlo por sí solo, ¿sí? Es un sistema integrado que tiene acceso a Windows, hay un escritorio, podemos navegar Internet, y todo con el seguidor ocular, además de tener una pantalla, por ejemplo, antirreflejo, una pantalla ultra resistente con Gorilla Glass, esto resiste caídas, tiene parlantes integrados, una pantalla atrás, en la parte de atrás del dispositivo, para mostrarle al compañero de comunicación si la persona está escribiendo algo para que pueda esperar, y así favorecer la comunicación cara a cara. Y por último, estos botones adaptativos que son activados también con seguimiento ocular, dándole más independencia al usuario. Estas son las dos opciones que existen de seguidores oculares TOBI Dynavox actualmente. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen otras versiones anteriores de los dispositivos, y por supuesto estos van a ir avanzando a medida que avanza la tecnología. Esto es solamente para recordar, no me quiero detener acá, pero sí quiero recordarles a todos que el seguimiento ocular, el uso del seguimiento ocular es algo que se enseña. ¿Sí? Hay una curva de aprendizaje del seguimiento ocular, y tenemos un webinar sobre la curva de aprendizaje del seguimiento ocular en nuestro canal de YouTube. Es importante saber esto, ya que he escuchado muchas veces personas que dicen, no, es que no pude ocuparlo, o no, lo dejamos ahí, teníamos el seguidor ocular, pero no sé, no sabemos cómo, las personas piensan que esto es algo instantáneo, ¿sí? Algunas personas piensan que tener un seguidor ocular y que la persona comience a utilizarlo es algo súper instantáneo y que no necesita mayor instrucción. Pero la verdad es que necesita instrucción, y esta instrucción va a depender de la persona. Por ejemplo, si tenemos un niño pequeño que aún no sigue instrucciones simples, no puedo yo ir y decirle, mira, tú vas a fijar la vista en un punto en la pantalla y así vas a seleccionar las cosas, ¿ya? No todas las personas, dependiendo de su edad y su patología de base, van a ser capaces de comprender esta instrucción verbal. Entonces, en esos casos, aplica la curva de aprendizaje. Para alguien, por ejemplo, un adulto que ya ha vivido una vida larga, sí, una vida, y me puede comprender esta instrucción, esto va a ser muchísimo más sencillo. Ya con una instrucción van a poder seleccionar cosas de inmediato y van a poder ir escribiendo y así ir agudizando, mejorando su capacidad de selección, la rapidez con que seleccionan, la velocidad con que navegan con los seguidores oculares. Por supuesto que va a ir siendo mucho más rápida con el tiempo. Pero hay que tener en cuenta esta salvedad, ¿cierto? Para algunas personas va a ser algo sumamente sencillo, que con una instrucción ya van a poder
operar el sistema y se van a poder comenzar a comunicar inmediatamente. Y hay otras personas que van a necesitar transitar esta curva de aprendizaje, que va a ser desde comprender que al mirar una pantalla algo sucede en la pantalla y que yo tengo una incidencia en lo que está sucediendo en esta pantalla, hasta tener el control total de un computador y acceso a todas las bondades que tiene un computador. ¿Sí? Acceso a internet, la comunicación a distancia, poder mandar correos, entablar una conversación, tener acceso a una voz, acceso a control ambiental, ¿sí? Poder apagar o prender luces con seguidores oculares, etcétera, ¿sí? Pero hay una curva de aprendizaje que va a depender, ¿cierto?, de cada persona en qué punto de esta curva se encuentra. Ahora hablemos de posicionamiento. Cuando hablamos de posicionamiento, a veces, por ejemplo, les voy a preguntar, por favor, escriban en el chat qué piensan ustedes cuando escuchan posicionamiento, o qué se les viene a la mente cuando yo digo posicionamiento. ¿En qué están pensando? ¿En posicionar el equipo? ¿En posicionar a la persona? ¿En posicionar qué finalmente? ¿Qué les gustaría, qué tienen en mente cuando hablamos de posicionamiento en un contexto de seguimiento ocular? Muy bien, aquí posicionar el equipo, posicionar a la persona, posicionar al equipo en conjunto, ambos. Muy bien, sí. Bueno, el posicionamiento vamos a tener dos puntos, pero principalmente es uno. Lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de, por un lado, tener a la persona cómoda, ¿sí? Para interactuar con el seguidor ocular, lo primero que tenemos que hacer y verificar es que el usuario del seguidor ocular esté cómodo, ¿sí? Que su posición no sea un distractor, que no le genere incomodidad, que no pierda la atención porque le está doliendo la espalda, o tiene que hacer fuerza porque está incómodo con el cuello, o le molesta tener, por ejemplo, su cabeza, hay un control cefálico que no le permite, por ejemplo, tener la cabeza en una posición frente al seguidor ocular. Todas estas cosas tenemos que verificar primero que la persona esté cómoda y buscar su posición más cómoda. Para esto podemos hacer dos cosas. Una es preguntar a la familia, por ejemplo, en qué posición está el usuario la mayor cantidad de tiempo, qué posición es más cómoda, qué es lo que le incomoda, y también podemos consultar a un profesional para saber cuál es la mejor posición para que no se formen malas posturas, ¿cierto? Que vayan en desmedro de la persona, en que la persona pueda estar sin que se fatigue y de la forma más cómoda posible para utilizar el seguidor ocular. Si es que no tenemos esto claro, si es que no lo hemos resuelto, no lo hemos tomado en consideración, puede que la persona esté incómoda y tenga un mal acercamiento a la tecnología desde un inicio solamente porque se encuentra incómoda, ¿sí? Y no quiere trabajar en esta incomodidad, no quiere que le soliciten cosas que tal vez no tiene claridad de qué se trata, sintiéndose de una forma incómoda, ¿sí? Lo mismo que si nosotros nos sentimos incómodos en una silla, tal vez me va a empezar a doler la espalda, me distraigo, me paro y ya dejé de hacer lo que estaba haciendo. ¿Ya? Entonces lo primero es que el posicionamiento, bueno, eso es una cosa, tenemos que verificar que el usuario esté cómodo. Y otra cosa es que las posiciones cambian a lo largo del día. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos a Eva que está acostada y ellos tienen un soporte para mantener la comunicación y posicionar el equipo conforme a Eva mientras ella está acostada, ¿ya? Y vamos a tener que contar con distintas herramientas para que podamos mantener la comunicación en distintos contextos. Por ejemplo, acá estamos haciendo un trabajo en familia, tal vez estamos jugando, estamos haciendo un juego de mesa y tenemos el seguidor ocular que está enfrente de Eva, ya, para que pueda mantener su comunicación. Tenemos a Eva bien posicionada, ¿cierto?, en su silla, y tenemos además un brazo acá que me ayuda a tener el dispositivo conforme a la posición de Eva. Los dispositivos van a estar conforme a la posición de la persona y no al revés, ¿sí? Acá lo importante es que el usuario esté cómodo, y cuando esté cómodo vamos a buscar la forma de posicionar el dispositivo para que éste funcione en esta comodidad, ¿sí?
O por ejemplo acá en terapia, en esta sala increíble que tienen acá ellos como familia, en donde también tienen acceso a la comunicación dentro de la terapia, ¿sí? Y bueno, a tener en consideración cuando estamos posicionando, ¿cierto?, a la persona, es que si la persona, por ejemplo, el usuario tiene la cabeza inclinada hacia un lado y esta es su posición, por ejemplo, de siempre, entonces la pantalla va a tener que estar en mi misma posición, inclinada de la misma manera, ¿sí? Para que esto sea conforme al usuario. Siempre vamos a buscar adaptar el sistema a la persona, ¿ya? Entonces una cosa es que consideremos las inclinaciones de la cabeza. Otra consideración es que los seguidores oculares, cuando los adquieren, traen un manual de usuario que dice qué tan lejos debe estar la persona del seguidor ocular para que esté a una distancia óptima. Esta distancia varía entre 50 y 90 centímetros, pero si están dentro de ese rango ya está bien. ¿Sí? Entonces, les recomiendo revisar, por ejemplo, si ustedes ya cuentan con un seguidor ocular, la guía de usuario y ahí van a encontrar la información específica de su dispositivo, que puede variar de un dispositivo a otro, ¿ya? El rango recomendado. Y por otro lado, cuando tenemos personas, por ejemplo, que utilizan sillas de ruedas y estas están basculadas, es decir, están reclinadas hacia atrás para favorecer la postura de la persona, ¿sí? Tenemos que tener en consideración que no, si yo estoy reclinado hacia atrás no puedo tener el dispositivo abajo porque voy a quedar mirando hacia abajo. Cuando las personas quedan mirando hacia abajo, inmediatamente los párpados bajan, ¿sí? Y esto puede dificultar a veces el uso del seguidor ocular porque vamos a tener los ojos muy poco abiertos, ¿sí? En estos casos se recomienda poner el dispositivo un poco más alto para que los ojos de la persona puedan estar bien abiertos al operar la pantalla. ¿Ya? Así es que estas son algunas cosas importantes a tener en consideración a la hora de posicionar a la persona, ¿cierto? Buscando su comodidad, pero a la hora de posicionar el dispositivo, estas también son algunas consideraciones importantes. Entonces, considerar las inclinaciones de la cabeza, la distancia entre la persona, qué tan cerca vamos a poner el seguidor, el dispositivo con seguimiento ocular de la persona, y si es que la persona está en una silla basculada, o reclinado hacia atrás, tenemos que verificar que pueda ver el dispositivo sin tener que cerrar los ojos, ¿sí? O entrecerrar un poco los ojos. ¿Cómo podemos verificar si estamos haciéndolo bien? ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, ya, ok, posicioné al usuario, buscamos esta posición cómoda, luego adaptamos la posición del equipo conforme a la persona con distintos brazos articulados, sistemas de montaje dependiendo de lo que necesite y dependiendo del contexto, los contextos en los que se desenvuelva. Pero ¿cómo puedo yo saber que estoy posicionando al usuario bien o que estoy a una distancia adecuada? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los seguidores oculares de Tobii Dynavox, ustedes pueden buscar Eye Tracking Settings en su inicio en el computador y van a ver una aplicación que se instala cuando instalamos seguidores oculares, ¿sí? El Eye Tracking Settings es esta aplicación que deben buscar y en donde al abrirla inmediatamente van a ver el estado de seguimiento. El estado de seguimiento es este recuadro que me va a dejar ver si es que mis ojos, si el seguidor ocular está captando mis ojos, ¿sí? En este caso los está captando porque están estos dos círculos blancos que representan los ojos de la persona y tenemos que ver si es que, y tenemos que intentar, ¿cierto?, que los ojos de la persona estén dentro del área verde, también pueden estar dentro del área amarilla, pero ojalá no en rojo, ¿sí? No se obsesionen con intentar que esté perfecto en verde al medio, sino que estar, ¿cierto?, dentro de un rango que no llegue a rojo, porque en ese caso la persona, por ejemplo, se puede mover un poco y ya tal vez el seguidor ocular va a dejar de captar sus ojos, ¿ya? Entonces así pueden verificarlo.
Bueno, y antes de seguir, para el estado de seguimiento ustedes lo pueden abrir siempre. Si cambiaron a la persona de posición, pasaron, por ejemplo, no sé, de estar en la sala a estar arriba del auto, o de la sala pasaron a terapia o a estar recostados. Entonces, al cambiar la posición y poner el dispositivo frente a la persona nuevamente, ustedes pueden abrir siempre el Eye Tracking Settings y ver el estado de seguimiento para verificar que esto esté bien. ¿Ya? Ahí verificamos el posicionamiento. En cuanto a la calibración es un proceso que sirve para que las personas, para que el seguidor ocular aprenda cómo funcionan los ojos de cada individuo. Los ojos de cada persona son únicos y funcionan con distintas diferencias, algunas son muy leves, que van a hacer que el seguidor ocular funcione muchísimo mejor, con mayor precisión, si es que tenemos la calibración de los ojos de cada individuo que use el seguimiento ocular. ¿Sí? Entonces, para esto va a funcionar la calibración. Para eso es, para que el seguidor ocular aprenda cómo funcionan los ojos del usuario. ¿Ya? Pero esta calibración muchas veces se va a tener que personalizar. La calibración estándar, acá está. La calibración estándar es así como ustedes la ven acá. Miren este video. No tiene sonido, así es que si no lo escuchan no importa. No hay sonido. Acá yo abrí el Eye Tracking Settings y esta es la pantalla principal del Eye Tracking Settings. ¿Sí? Aquí yo de inmediato puedo ver mi estado de seguimiento y puedo ver que los ojos en este caso estaban en verde pasando a amarillo, así es que es algo aceptable. Acá yo voy a poder ver distintas informaciones, pero primero vamos a ver cómo es una calibración estándar. ¿Sí? La calibración que viene predeterminada cuando yo presiono calibrar sin personalizar la calibración. Veamos cómo es. Ahí presioné calibrar, todo con el seguimiento ocular. ¿Sí? No, aquí no utilizamos el mouse. Y vamos a ver que tenemos que seguir un punto por la pantalla. Y yo le digo a la persona, mira, vas a ver un punto y lo tienes que seguir por la pantalla, así que la persona puede seguir esa instrucción hasta que se acaben los puntos. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir este punto. Este punto no tiene sonido, ¿sí? Es blanco en un fondo oscuro para ayudar al contraste de los colores. Y son 9 puntos. ¿Sí? Si se fijaron, son 9. Así viene predeterminada la calibración y esto, una vez terminada la calibración, me va a dar un cuadro que me va a indicar cómo funcionó cada punto y en este caso están todos los puntos en verde, así es que fue una buena calibración. ¿Sí? Fue una calibración muy exitosa. Puede ser que ustedes tengan estos puntos y tengan alguno en amarillo o en rojo. ¿Ya? En estos casos pueden seleccionar aquí abajo, seleccionar puntos utilizando la función de gaze, acá en eso, y yo puedo seleccionar un punto y recalibrar solo un punto. ¿Ya? Esto siempre se puede hacer para no tener que calibrar los 9 puntos si es que solamente uno fue el que salió en rojo, por ejemplo. En amarillo igualmente funciona, ¿ya? No se obsesionen con los verdes. Pero así es una calibración, así es una calibración estándar, ¿ya? Lo que viene preestablecido. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una niña pequeña? Por ejemplo, que si tenemos 9 puntos a calibrar, tal vez me va a seguir la instrucción los primeros 3 puntos y después tal vez escucha un ruido y se distrajo. O tal vez después no le dejó de parecer interesante la actividad que le estábamos proponiendo y dejó de atender y no tengo la calibración. ¿Ya? En estos casos o en muchos otros, o por ejemplo si la persona tiene solo un ojo que funciona bien y con el otro ojo, por ejemplo, no ve, o tiene estrabismo, ¿cierto? Que los 2 ojos no están mirando hacia el frente, sino que uno está desviado hacia un lado. En estos casos también la calibración se personaliza y podemos trabajar solamente, por ejemplo, con uno de los ojos, con el seguidor ocular y va a funcionar igual. Pero estas cosas tenemos que tenerlas muy en claro, tenemos que tener muy en claro qué podemos personalizar y cuándo personalizar la calibración. Cuando ustedes entran a Eye Tracking Settings,
hay un botón que dice personalizar. Inmediatamente van a ver el botón personalizar, el botón de calibrar y el estado de seguimiento. El cuadro, la ventana del estado de seguimiento que ya les había comentado. Entonces ustedes pueden ir a personalizar. Y ahora vamos a Eye Tracking Settings y veamos esta personalización. ¿Sí? Les voy a dejar voy a compartirles el Eye Tracking Settings ahora. Denme un segundo. Durante toda la presentación y mientras les voy compartiendo, durante toda la presentación ustedes me pueden ir haciendo preguntas y dejarlas en el chat, ¿ya? Ya. Entonces, por favor, coméntenme si están viendo el Eye Tracking Settings, que es esta aplicación, ¿cierto? Que dice acá calibración, activación, retroalimentación general. Por favor, confírmenme que lo están viendo porque si no, no va a tener ningún sentido. A ver, sí, sí se ve. Muchas gracias, Javier, Gabriela, Héctor, María Teresa y todas las personas que me respondieron. Ahora, para hacer esta parte de demo, ¿sí? Voy a desconectar el PCI, se los voy a mostrar. Ahí. ¿Sí? Ya, miren. Este es el PCI. Ahí. No se ve muy bien con mi fondo, pero este es el PCI. Yo lo tengo acá. ¿Sí? Y lo voy a conectar por USB. ¿Sí? Tiene un adaptador de USB para poder utilizarlo con distintos tipos de USB. Y lo voy a conectar a mi equipo. ¿Sí? Voy a ponerlo con el imán que trae a mi computador. Ahí se conectó, se encendió inmediatamente el seguidor ocular y puedo ver las luces, ¿sí? ¿Me ven? Reflejada, estoy media verde. Y con estas luces, que yo no veo, ¿sí? Sino que capta la cámara, puedo ver inmediatamente el estado de seguimiento. Miren qué pasa si es que yo me hago más arriba. Ahí ya no me está captando los ojos, ¿sí? Si me hago muy abajo, si está muy abajo la persona, por ejemplo, respecto al seguidor ocular, también voy a ver que finalmente voy a llegar al lado rojo, igual si es que me hago hacia un lado o hacia el otro lado. El estado de seguimiento siempre me va a decir cómo me está captando los ojos y si está de manera óptima. Ahora yo sentada en mi silla, estoy aproximadamente, ¿cierto?, a unos 50 o 60 centímetros de la pantalla y puedo ver que en ese punto mis ojos son captados de una buena manera. Ahora, esa es una cosa. Lo otro es que yo les comentaba que si alguna persona tiene algún problema en uno de sus ojos, lo pueden calibrar solamente o pueden activar solo un ojo. Si se fijan ahí el estado de seguimiento cambia y me dice que uno de los ojos está desactivado o puedo desactivar el ojo derecho y así ya lo puedo controlar, lo puedo personalizar desde aquí, desde un inicio. En mi caso, mis ambos ojos funcionan similar, así es que, o eso creo, pero puedo calibrar con ambos ojos. ¿Ya? Y acá está lo de calibración. Yo aquí voy a presionar calibrar y si presiono calibrar acá, me va a dar la opción de cómo yo quiero, a ver, dame un segundo, perdón, calibrar. Me va a dar al tiro la opción de poder hacer la calibración predeterminada, que es la que yo les mostré en el video, ¿ya? Y acá voy a poner que no quiero continuar. Entonces ahí puedo ir de inmediatamente a la calibración que viene predeterminada.
También puedo gestionar perfiles dentro del Eye Tracking Settings y antes de irme a personalizar, puedo gestionar perfiles, porque por ejemplo yo uso lentes. La calibración del seguimiento ocular con o sin lentes va a ser distinta. Entonces yo tengo dos perfiles. Tengo mi perfil con lentes, que es cuando hago caso a las recomendaciones de mi médico y los utilizo, pero hay ocasiones en que no los uso. Entonces para mí va a ser bueno poder tener distintos perfiles y aquí los puedo crear, ¿sí? Y ahora sí vamos a ir a la calibración. Bueno, y aquí al lado puedo crear un nuevo perfil, por ejemplo, para crear mi perfil de lentes y sin lentes lo puedo crear acá, o si ustedes tienen pacientes que utilizan el mismo seguidor ocular con muchos pacientes o estudiantes, también pueden generar perfiles acá arriba, en crear nuevos perfiles. Entonces puedo tener el perfil de Matías, de Antonia, de Josefa, y puedo ir cambiando y seleccionando el usuario que yo ya tengo la calibración hecha para hacer las actividades con el seguidor ocular. Ahora sí vamos a personalizar. Al personalizar, tengo distintas opciones, ¿sí? Tengo los puntos de calibración, por ejemplo, 1 punto, 2 puntos, 5 puntos o 9 puntos, y los puedo bajar, por ejemplo, a 5 puntos. También puedo tener el paso a paso. ¿Qué significa el paso a paso? Cuando ustedes vieron el video de la calibración estándar, se pudieron dar cuenta que el estímulo solo avanzaba. ¿Sí? Yo lo miraba, avanzaba, 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 avanzaba de forma automática. Yo no tenía que apretar nada para que siguiese avanzando los puntos dentro de la pantalla para poder calibrar, sino que eso se hacía de forma automática. El paso a paso sirve para yo presionar, por ejemplo, utilice la tecla S o toque o haga clic en la pantalla para realizar la calibración. Entonces, si yo le digo, tengo un niño pequeño y estoy haciendo, o a un adulto que no sigue instrucciones verbales, orales, yo puedo hacer clic cuando veo que está mirando la pantalla. Entonces, por ejemplo, se distrajo, no hago clic y le digo, oye, mira, recuerda que estábamos haciendo acá, mira acá, mira ese punto, mira cómo, y vuelvo la atención y cuando ya veo que está mirando la pantalla, presiono la tecla S o hago clic y ahí va a avanzar el punto de la calibración y sigo avanzando con la calibración respecto y haciendo match, ¿cierto?, con la atención del usuario. Para eso sirve este paso a paso. Los estímulos. El fondo negro con un punto blanco para algunas personas no va a ser nada llamativo. Para algunas personas es irrelevante qué tan llamativo sea, si es que ya sé qué tengo que hacer. Pero para algunos va a ser mucho más llamativo, por ejemplo, tener acá una imagen del dibujo animado favorito. Por ejemplo, no sé, Paw Patrol o Peppa Pig o no sé, Bad Bunny. ¿Sí? Y puedo yo buscar una imagen en internet y examinar dentro de mi computador mis imágenes. ¿Sí? Puedo poner examinar y puedo ver que hay distintos estímulos. Puedo tener un burrito, una vaca, puntos de distintas formas, tal vez un gatito. Yo acá, por ejemplo, un cerdito o un video. Incluso un video. Los videos tienen sonido. Entonces les voy a mostrar cómo funciona y vamos a seleccionar este video para que vean que también el estímulo puede ser un video y tener sonido asociado. Entonces cada vez que se mueva va a ir sonando y esto va a ser más llamativo para la persona. La velocidad con la que se mueve el estímulo también es personalizable. Hay personas que debido a su patología de base les va a ser difícil seguir un estímulo que cruza rápidamente la pantalla, pero sí lo van a poder lograr de mucha mejor forma si el estímulo es más lento. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí velocidad lento y el tamaño del estímulo también se puede variar desde pequeño, mediano o grande. Yo voy a poner, por ejemplo, un tamaño del estímulo grande para hacer esta calibración súper llamativa y no tan difícil. Recuerden que bajamos los puntos de la calibración a 5, entonces tenemos esto del paso a paso apagado. Después podemos ver cómo funciona encendido. Cambiamos el estímulo a un video con sonido. Cambiamos la velocidad del estímulo a lento y el tamaño del estímulo a grande. ¿Ya? Entonces aquí ya personalizamos una calibración, entonces la voy a cerrar. Y ahora sí puedo poner calibrar. Ahora, voy a poner calibrar, pero necesito que, por favor, me ayuden y verifiquemos que yo al poner calibrar ustedes están viendo la calibración. ¿Sí? Por favor.
Ahora, y si es que no, al terminar la calibración, voy a verificar lo que ustedes me dijeron y si no se vio, lo vamos a repetir, ¿ya? Y vamos a buscar hasta que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo, por supuesto. Y vamos a asegurarnos de que esté compartiendo bien. Share sound. Ok. Y ahora vamos a calibrar. Si se fijan, ahora me acerqué a la pantalla y al tiro empecé a estar en un área roja en el cuadro de seguimiento. Así es que eso me indica que me tengo que hacer hacia atrás para tener una mejor calibración. Vamos a dar a calibrar y ya voy a poder hacerlo. Está a punto de calibrar un perfil existente, ya no crear otro perfil en este caso. ¿Desea continuar? Sí. Y veamos la calibración. Y si se fijan, el estímulo suena y se mueve lento por la pantalla hasta que yo lo miro, como que rebota. Y así hacemos la calibración. Vemos que mis puntos salieron en verdes, los voy a dar a cerrar. Y por favor, ahora díganme en el chat, ¿vieron la calibración? ¿Vieron cómo hice la calibración? Por favor, confírmenme que sí lo vieron. Se vio bien, genial. Muchísimas gracias. Entonces, de esta forma podemos ir personalizando las calibraciones. Por ejemplo, hagamos otro ejemplo. Personalizar. Vamos a ir a personalizar también. O sea, de nuevo. En este caso voy a pensar, por ejemplo, en una persona que tiene un poco de dificultades visuales, pero es un adulto que, por ejemplo, me sigue instrucciones, entonces va a poder hacer 9 puntos y no va a ser necesario el paso a paso, ¿cierto? Que yo vaya activando cuando se mueva el punto por la pantalla. Y en este caso, tal vez este estímulo va a ser demasiado, así es que voy a ir a examinar y voy a elegir un punto blanco. Cuando las personas tienen algunas dificultades, por ejemplo, visuales, es mejor tener alto contraste. Entonces, tal vez voy a ver qué colores más oscuros tengo para generar un mayor contraste y voy a poner un fondo negro, ¿ya? Entonces voy a tener un punto blanco, con esta vez en un fondo negro en vez de un fondo gris. Y la velocidad del estímulo lento tal vez va a ser demasiado lento, así es que voy a poner media. Si es que no saben qué velocidad usar, pongan velocidad media y vean cómo funciona. Y el tamaño del estímulo también grande porque estamos pensando en alguien que tal vez tiene algunas dificultades visuales. Entonces voy a poner cerrar. Y de esta manera me voy a ir a calibrar. ¿Sí? Y voy a calibrar con mi fondo negro. Esta vez el estímulo se mueve más rápido por la pantalla. Antes estaba lento, ahora está en medio. Y hasta que yo mire la pantalla, o sea, el punto va a seguir. Recuerden que esta vez pusimos 9 puntos. Antes habíamos hecho 5. ¿Sí? Así voy el séptimo, octavo. Y por ejemplo, voy a mirar hacia otro lado ahora. Y el punto de abajo, si se fijan, miré hacia otro lado en este punto de acá. Y de inmediatamente me salió amarillo. Yo puedo seleccionar puntos utilizando y puedo seleccionar ese punto y puedo poner mejorar punto y voy a mejorar solo ese punto. ¿Sí? Y ahora sí está en verde. Ya, y lo voy a cerrar. Entonces recuerden que pueden seleccionar los puntos que ustedes quieran recalibrar. Por ejemplo, no sé, cualquiera. Los verdes no los seleccionen, pero puedo seleccionar cualquier punto. ¿Ya? Voy a poner cerrar. Ahora, bueno, y ¿tienen alguna duda de cómo funciona esto o qué otras cosas pueden personalizar o alguna cosa sobre el seguimiento ocular para devolvernos a la presentación? ¿Algo que quieran ver o explorar aquí? ¿No? Ya, genial.
Bueno, entonces ustedes pueden explorar dentro de las distintas formas de personalizar la calibración para que esta funcione. Ahora, antes de ir a el PowerPoint, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que no puedo hacer la calibración? Si no me funciona la calibración, ¿qué sucede en estos casos? ¿Qué sucede con el seguidor ocular? Bueno, cuando esto sucede, no se alarmen, por favor, y no se obsesionen con las calibraciones, ¿sí? No es necesario, por ejemplo, calibrar siempre. Una buena calibración, si es que estoy en el usuario en que hice esa calibración, siempre me va a servir. Lo que es útil más es ver el estado de seguimiento según los cambios de posición de la persona en el espacio, ¿ya? Esto sí es útil verlo frecuentemente cuando hay cambios de posición o no sabemos que, si está correctamente ubicado el dispositivo respecto a la persona. Siempre este cuadro va a ser útil, pero no se obsesionen con tener una calibración toda en verde o toda en amarilla, ¿cierto? Para poder iniciar el uso del seguidor ocular. Porque si ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes ahora utilizara mi perfil, igualmente, mi perfil de calibración, igualmente podrían utilizar el seguidor ocular. No sería igual de preciso a que si la calibración estuviese personalizada, pero igualmente se puede utilizar. Y de hecho, cuando tenemos niños que están, por ejemplo, en el punto 1 de la curva de aprendizaje, que están aprendiendo, por ejemplo, causa-efecto, va a ser muy difícil que hagan una calibración, pero a medida que van avanzando en la curva de aprendizaje, van a poder ir haciendo mejores calibraciones, ¿sí? Van a poder llevar a cabo una calibración más precisa y les va a llamar tal vez la atención de un punto que se mueve por la pantalla, esperando que algo suceda ahí, ¿sí? Así es que las calibraciones son importantes y aumentan la precisión del sistema, y es lo óptimo, pero no son indispensables, ¿ya? Eh, Eso. Ahora sí, volvamos a la presentación. Bueno, además, voy a tapar mi seguidor ocular para que dejen de verme con luz en la cara. Ahí sí. ¿Ya? Bueno, bueno, esto es una novedad, lo creamos dentro del contexto del mes de la comunicación aumentativa alternativa, que es todo el mes de octubre, y creamos una guía de posicionamiento y calibración para el seguimiento ocular que habla de lo que les comenté el día de hoy. ¿Ya? Esto se lo vamos a enviar a sus correos y próximamente va a estar en nuestra página web dentro de documentos. Dentro de documentos van a poder encontrar la guía de comunicación aumentativa alternativa de alta tecnología recientemente lanzada hace un par de semanas atrás, no mucho. Debe tener como 2 semanas esa guía al aire, por decirlo de alguna manera, donde van a poder aprender muchísimo sobre la comunicación aumentativa alternativa y no solamente sobre este tema en particular. ¿Sí? Es más macro esa guía, más larga además. Y también existe esta otra guía que van a poder encontrar en nuestra página web y también se las vamos a enviar en el correo de seguimiento. Cuando este webinar termine, en los días posteriores, les va a llegar esta guía a sus correos junto con la grabación de este webinar. Y bueno, muchas gracias por asistir a este webinario.